El Banco Central de la República Dominicana publicó un documento muy interesante que está en su página, que lleva por título algunas precisiones o algunas puntualizaciones aclaratorias sobre la dinámica reciente de la inflación en el contexto internacional. Y en ese documento, el cual yo comenté y usted lo puede encontrar en mi blog www.jaimerisescuder.blogspot.com, lleva por título sobre la tasa de inflación a julio. Ahí, en ese documento del Banco Central, pues se hacen algunas precisiones, algunas puntualizaciones con relación a la tasa de inflación al mes de julio. Y en primer lugar, lo que hace el Banco Central es comparar la tasa de inflación con otros países. Aquí yo tengo la tasa de inflación de la República Dominicana, es la barrita roja, fíjense, 9.4%, la tasa de inflación. Luego vemos, si uno organiza estos 18 países, vemos que la República Dominicana tiene una tasa de inflación que está por debajo de la mediana. La mediana sería 9, son 9 países, y República Dominicana está en esta posición, es decir, ligeramente por debajo de lo que sería la mitad. El resto de países tienen una tasa de inflación que está por encima de República Dominicana, como es el caso de Uruguay, con 9.6, Brasil, 10.1% de inflación, todo eso medido interanualmente al mes de julio. Colombia 10.2%, Honduras 10.9%, Paraguay 11.1%, Nicaragua 11.5%, Costa Rica 11.5%, Chile 13.1%, Argentina 71%, Venezuela 137%. Eso que está ahí simplemente es un rompimiento para mantener aquí la barrita cerca, es un rompimiento de escala. Eso es lo que significa este simbolito. Países que tienen tasas de inflación por debajo de República Dominicana, está Perú con 8.7%, Guatemala 8.4%, México 8.2%, entonces El Salvador 7.4%, pero hay que recordar que El Salvador tiene un sistema muy particular y es porque no tiene moneda, digamos, aun cuando políticamente y oficialmente puede decir que tiene moneda, en realidad no tiene la moneda es el dólar, no tiene una moneda propia, no emite una moneda nacional. La moneda que ellos utilizan es el dólar estadounidense. Ecuador también está en la misma situación, no tiene moneda. La moneda que circula es el dólar norteamericano, tiene una tasa de inflación de 3.9%. Panamá, 3.5%, también lo mismo, aun cuando puede decirse que tiene una moneda oficial, en realidad la moneda que circula es el dólar estadounidense. Y así las cosas, ustedes ven que tienen una tasa de inflación de 3.5, Panamá, Ecuador 3.9, 7.4, es decir, que son tres países con baja tasa de inflación, por debajo de República Dominicana, que es 9.4, pero es porque los tres tienen una tasa de inflación que está, digamos, sesgada hacia abajo por el hecho de que no tienen moneda propia, sino que tienen una moneda que no es emitida por un organismo local, un organismo monetario local, es decir, por un banco central local, sino que es emitida por un banco central extranjero, en este caso la Reserva Federal. Y las tres, al tener dólar, tienen una tendencia a tener una tasa de inflación más cercana a la norteamericana. Y Bolivia, este sí es un caso que habría que estudiar, tiene una tasa de inflación de un 2%. Eso es lo primero que dice en su documento el Banco Central. Y esto lo hace dentro del marco de lo que es la estrategia que tiene de política monetaria el Banco Central, que es una estrategia basada en metas de inflación. ¿En qué consiste la meta de inflación? Consiste en lo siguiente: el Banco Central fija una meta, en el caso de República Dominicana, fija un rango que es de 3% al 5%, con un centro del rango 4%. Es decir, que la meta de inflación en la República Dominicana es 4% más menos 1. Y entonces, a partir de ahí, el Banco Central define un conjunto de instrumentos, entre ellos el más importante, la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés activa del sistema bancario es la tasa de interés que cuando usted va a un banco y a tomar un préstamo, le cobran
y la tasa de interés pasiva es la tasa de interés que cuando usted va a un banco a depositar, le pagan. Entonces, la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés, la cual fija a través de sus reuniones periódicas de política monetaria el Banco Central, esa tasa de interés de referencia influye sobre las demás tasas de interés en la economía dominicana. En ese sentido, se puede decir que el Banco Central logra enfrentar la inflación mediante el ajuste, sea hacia arriba o hacia abajo, de la tasa de interés. En el caso de que la inflación esté por encima de la meta, que es el 4%, lo que hace el Banco Central es subir la tasa de interés de referencia. Y por eso es que desde noviembre hasta el presente ha subido en varias ocasiones la tasa de interés el Banco Central, llevando la tasa de interés de referencia ahora a estar en un nivel de 7.75%, es decir, 475 puntos básicos por encima del nivel prevaleciente en noviembre del año pasado, que era 3%. De 3% subió a 7.75%, es decir, 775 puntos básicos, o lo que sería un incremento de 475 puntos básicos, partiendo de los 300 puntos básicos que prevalecía en noviembre del año pasado. ¿Con qué objetivo se mueve esa tasa de interés hacia arriba? Con el objetivo de quitarle presión al mercado de bienes y servicios y de esa manera, entonces se reduce la tasa de inflación. De hecho, si nos vamos a la tasa de inflación de meses anteriores, vemos que se ha registrado un pico de algo más de 9.6% y ahora se tiene una tasa de inflación del 9.4% al mes de julio. Es decir, que se ha reducido la tasa de inflación en la República Dominicana y se espera que en los próximos meses siga reduciéndose. Entonces, partiendo de ese marco de metas de inflación que ha sido sumamente exitoso, ya tenemos 10 años aplicando un marco de metas de inflación donde se fija la meta y se mueven los diferentes instrumentos. Solamente le mencioné uno, la tasa de interés de referencia, pero hay otros más. Hay otros más a través de colocación de certificados, a través de entrada y salida del Banco Central al mercado de divisas, mediante el cual vendiendo y comprando divisas puede mover lo que son los agregados monetarios. Todo eso son instrumentos del Banco Central. Pero claro, siempre el más importante es la tasa de interés. Y con eso influye sobre la tasa de inflación. Entonces, dentro de ese esquema, entonces se puede decir, ¿cuál es el desempeño de la República Dominicana? Bueno, si uno lo compara con otros países, ya nos damos cuenta de que República Dominicana no es el país que tiene mayor tasa de inflación, no es el que tiene la menor tasa, pero sí es uno de los que tiene menor tasa de inflación, tal como le mostré a ustedes esa tasa de inflación de República Dominicana a julio, interanual a julio, el 9.4%. Fíjense que hay tres países que tienen menor tasa de inflación, Panamá, Ecuador y El Salvador, pero es porque los tres están dolarizados. Luego se puede decir que son México, Guatemala, Perú, con de 8.2 hasta 8.7 de tasa de inflación. Y luego Bolivia, que tiene una tasa de inflación extraordinariamente baja, oigan bien, extraordinariamente baja, y por eso llama sospecha tener esa tasa de inflación tan baja en Bolivia. No apostaría que está recogiendo realmente lo que es los movimientos de precios internacionales digamos, bienes y servicios y por lo tanto creo que no está recogiendo totalmente lo que es la inflación importada. Entonces, ese es un primer tema. Si nos vamos a la inflación medida de diciembre del año 2021 hasta julio del año 2022, vemos también que República Dominicana tiene acumulado 5.5%. Y luego tenemos los tres países dolarizados, Salvador con 5%, Panamá 3.1 y Ecuador 3.1. Luego Bolivia 1.6, Brasil 4.8. Fíjense que Brasil entonces este año tiene una acumulación menor que República Dominicana, México 4.8 y Perú 5.4. Luego, ¿cuáles países tienen un proceso de acumulación de incrementos de precios mayor en lo que va de año que República Dominicana? Nicaragua con 6.7, Paraguay 6.7, Guatemala 6.8, Uruguay 6.9, Honduras 7.5, Colombia 8%, Costa Rica 8.5%, Chile 8.5% y Argentina y Venezuela 46% y 48%
respectivamente. También debo decir, volviendo a lo que es el caso de Chile, Chile recuerden que es la estrella de América Latina y fíjense que tiene una tasa de inflación a medida de julio a julio de 13,1%, lo que le dice a usted lo difícil que es enfrentar esta inflación internacional producto de aumento de los precios de los combustibles, aumento de los precios de los bienes básicos, producto de la recuperación de la demanda post pandemia, producto de la disrupción de la cadena de suministro y el lento proceso de recuperación de la oferta, así como también el impacto que está teniendo en los mercados internacionales, tanto de combustibles como de bienes básicos, en particular de granos, la guerra de Rusia en Ucrania, producto de su invasión. Todo eso son elementos que hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de tú hacer el análisis en cada uno de estos países. Aun cuando le voy a hablar también qué explica la diferencia de tasa de inflación en países, porque aquí vemos obviamente que hay algunos con mayores tasas, otros con menores, y habría que entender un poquito más cuáles son los factores que influyen sobre esa tasa de inflación. Ahora, lo que sí es interesante es ver este cuadro que publicó también el Banco Central. Miren bien, esta es la variación interanual del índice de precio del consumidor de países con metas de inflación en América Latina. Fíjense lo siguiente, esta es el centro del rango meta de cada uno de los países, el centro del rango meta. Fíjense, aquí tenemos México con 3%, Guatemala 4%, Perú 2%, República Dominicana 4%, Uruguay 5%. Y aquí tengo la tasa de inflación de cada uno de los países. Y entonces, si usted se fija y hace esa comparación, se va a dar cuenta, si hace el ratio de la inflación a lo que es la meta, ¿cuántas veces se está explicando esto? Entonces, ahí, si usted se fija, usted observa, si coge Chile, 13,1 sobre 3, Chile tiene una inflación 4,4 veces mayor a su meta. Perú, si usted la toma de 8,7 versus 2 de meta, tiene 4,4 veces mayor a su meta. Costa Rica, si usted lo toma, que tiene una tasa de inflación de 11,5 y una meta de 3, tiene 3,8 veces mayor a su meta. Colombia tiene 3,4 veces mayor a su meta. Brasil, 2,9 veces mayor a su meta. Paraguay, si usted lo toma, en el caso de Paraguay, tiene una tasa de inflación de 11,1% y una meta del 4%, es 2,8 veces. México, que tiene una tasa de inflación de 8,2 y una meta de 3, tiene 2,7 veces. Honduras, 2,7 veces. Y ahí entonces luego viene República Dominicana con una tasa de inflación de 9,4 y una meta de 4, y eso es 2,4 veces. Es decir, que República Dominicana es uno de los países con una tasa de inflación que al comparar con su meta tiene un ratio de los más bajos. 2,4 comparado con el 4,4 de Chile, con el 4,4 de Perú, con el 3,8 de Costa Rica, con el 3,4 de Colombia, con el 2,9 de Brasil. ¿Cuáles están mejor que República Dominicana? Guatemala, que tiene una inflación de 8,4 y una meta de 4. Y es decir, que tiene un ratio o razón de 2,1 veces mayor a su meta. Uruguay, que tiene una tasa de inflación de 9,6%, tiene una meta del 5% y es 1,9 veces mayor a su meta. Es decir, que solamente Guatemala, con 2,1 veces mayor, y Uruguay, 1,9 veces, está en una posición mejor en términos de la distancia o las veces que representa la inflación de su meta. O sea que esos son elementos que le permiten a usted comparar lo que es la tasa de inflación de la República Dominicana con otros países de la región de América Latina que también tienen metas de inflación. Ahora bien, yo en el próximo segmento le voy a dar algunos factores que explican la diferencia de tasas de inflación. Y lo voy a hacer de tal manera que ustedes van a entender el por qué hay países que tienen una tasa de inflación más alta que otros, aun cuando pudieran tener incluso la misma política monetaria. Es decir, pueden tener la misma moneda, la misma política monetaria y tener una tasa de inflación distinta.
Entonces vamos a ver cuáles son esos factores. Primero lo voy a hacer teórico, genérico, para cualquier país, para que ustedes puedan tener los elementos básicos para poder analizar y poder decir, bueno, ¿por qué un país tiene una tasa de inflación mayor que otro? A diferencia de eh, la política monetaria, es decir, teniendo una misma política monetaria. Y luego voy a ir a algo empírico, es decir, voy a tomar un caso en particular, que es el caso de la eurozona, y le voy a demostrar a ustedes cómo la eurozona, a pesar de tener la misma política monetaria, tiene países, miembros, que son 19 países, que tienen diferentes tasas de inflación. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.